En este video hablaremos de qué es un vector, una unidad vectorial y qué es una unidad escalar, conceptos esenciales para comprender este curso. Un vector es algo que tiene magnitud y dirección. Pueden acordarse de Vector por el personaje Vector en Mi villano favorito. Si recuerdan, este personaje siempre decía que su maldad tenía magnitud y dirección. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que su valor tiene una magnitud, tiene un valor numérico asociado con él. Por ejemplo, un ejemplo de unidad vectorial es el desplazamiento. Y por lo general se representan con flechitas arriba. Por ejemplo, el desplazamiento estas unidades son cosas que puedes apuntar o dirigir. Es decir, que van a tener un sentido, van a ir hacia un lugar. No simplemente están ahí por tener un valor. Otro valor vectorial también es la velocidad. Velocidad. Usualmente son representados en los planos cartesianos de la siguiente manera. Son una flecha, ya sea en cualquier dirección que los quieras apuntar. Van a tener un valor, digamos que son 20 unidades, 20 U, a cierta dirección expresada como un ángulo. Supongamos que este ángulo es de 30 grados. Entonces, lo que distingue al vector es que está apuntado hacia un lugar, es decir, este vector, por ejemplo, está apuntado 30 grados hacia arriba y tiene un valor. Por ejemplo, este vector tiene 20 unidades. Tú puedes decir, me estoy desplazando 30 metros hacia la izquierda y es un valor que tiene magnitud y dirección. ¿Cuánto te desplazaste y hacia dónde te desplazaste? Son ambas preguntas que responde a la unidad vectorial. El cuánto y el dónde. Después tenemos la unidad escalar, que es un valor que tiene magnitud. Esta unidad solo responde el cuánto, ya que no puede apuntarse hacia algún lugar. Un ejemplo clásico es la temperatura. Tú no puedes apuntar 30 grados hacia el norte. Es simplemente algo que tienes en algún recipiente o en algún objeto. Por lo tanto, la unidad escalar solo tiene un valor, no tiene ninguna dirección asociada, no se apunta a ningún lugar. Digamos 30 grados Celsius. Esta es la clave, la diferencia clave entre unidad vectorial y unidad escalar. El vector tiene un valor asociado y se está apuntando hacia algún lugar, tiene una dirección, y la unidad escalar solo tiene un valor, solo tiene una magnitud. Veamos esto más claro con el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos nuestra diferencia entre las unidades clásicas, que se pueden medir de la misma forma. Tenemos nuestro desplazamiento, cambio en S, y nuestra distancia. Sabemos que uno es un vector porque tiene la flechita arriba. Sin embargo, aparte de la flechita en la teoría, ¿qué los diferencia? Lo que los diferencia es qué es lo que están midiendo. Supongamos nosotros que tenemos nuestro punto A y nos desplazamos de la siguiente forma. Supongamos, hacemos todo este jaleo para llegar a nuestro punto B. Toda esta cantidad, todas estas curvas van a tener un valor de metro asociado. Es decir, las curvas por sí mismas van a tener un valor. Digamos que son 50 metros. Todas estas curvas, todo este recorrido vale 50 metros. Esto es igual a nuestro desplazamiento.
Déjenme lo borro para que se vea en rojo. Nuestro desplazamiento se refiere a qué cantidad te moviste. No importa para dónde, sino cuánto te moviste. Ahora, el desplazamiento lo que le importa es ir recto. Le importa qué tanto te moviste y hacia dónde. Por lo que nuestro desplazamiento es una línea recta que empieza en su punta, que empieza en su cola y termina en su punta. Ese es un vector. Nuestro desplazamiento es un vector porque nuestro vector está yendo hacia la derecha y tiene un valor asociado. Supongamos que son 30 metros. Los vectores son líneas rectas. Hay que entender esto y esta es la principal diferencia entre desplazamiento y distancia. Distancia es todo el jaleo que tú haces para moverte, toda la cantidad de metros que tú te mueves, ya sea de derecha a izquierda, no importa hacia dónde te muevas, sino es solo la cantidad de todo el movimiento que tuviste. Sin embargo, lo que cuenta el vector, que es el desplazamiento, es la cantidad que tú te moviste de un punto A específico a un punto B y su dirección. Digamos 30 metros derecha. Esta es la principal diferencia entre desplazamiento y distancia. Es importante hacer esta diferencia porque en los temas que siguen se va a ahondar en lo que es el desplazamiento. Con esto dicho, existe algo que se llama suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Tenemos nuestra teoría que nos dice que el vector es una línea, ¿cierto? Es una línea recta que tiene dirección y magnitud. Supongamos que tenemos nuestro vector amarillo aquí de 30 unidades, digamos 30 metros, a 35 grados. Nuestro vector se puede descomponer en componentes. Nuestro vector es bidimensional, por lo tanto debe de haber un movimiento horizontal, lo llamaremos el eje de las X, su componente en X y su componente en Y. Estas dos flechas punteadas no representan nuevos vectores, son parte del vector original, ¿ok? Forman parte del vector original y se puede hacer una operación para determinar cuánto es lo que valen estas componentes. Si recordamos trigonometría básica, recordaremos SOHCAHTOA. En donde seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ya sabemos por Pitágoras que nuestra hipotenusa es esto porque está en contra de este ángulo de 90 grados. Son triángulos rectos, así funcionan los vectores. Tienes triángulos rectos que se pueden dividir en tu vector, que siempre va a ser la hipotenusa, y tus dos componentes, que van a ser los otros catetos. Tenemos coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, pues por lógica nos dice que va a ser el que está contrario al ángulo, el que no está tocando al ángulo. En nuestro caso, nuestro ángulo de 35 grados está aquí, nuestro cateto opuesto viene siendo la Y. El ángulo está tocando la componente X. Este viene siendo nuestro cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo. Opuesto está oponiéndose al ángulo, está del otro lado. Adyacente lo está tocando. De esta forma podemos determinar los valores de los componentes.
Despejamos y nos va a quedar que la hipotenusa, en el caso del cateto adyacente, va a ser la hipotenusa por coseno del ángulo. En este caso, nos queda 30, mejor déjenme lo dibujo con rojo, para que quede más claro que este es de este. Cos del ángulo termina siendo 30 por coseno de 35. Y nuestro cateto opuesto va a terminar siendo h por seno del ángulo, que sería 30 por seno de 35. ¿Qué nos dan nuestros valores? Nos dan nuestro cateto adyacente nos da 24.6 y nuestro cateto opuesto nos da 17.2. Estas son las componentes del vector. Ahora, ¿para qué me sirve a mí tener las componentes? Pues podemos hacer esta igualdad. Sabiendo que son un triángulo rectángulo, sabemos que la hipotenusa, nuestra magnitud al cuadrado, es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que 30 al cuadrado es igual a 24.6 al cuadrado más 17.2 al cuadrado. En caso de que en algún problema solo les dieran las componentes, lo único que tienen que hacer es despejar. Podemos despejar para nuestro vector real de forma que queda de la siguiente forma. Raíz de CO al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y de esta forma pueden despejar estas formulitas para cualquiera de las cosas. De esta manera se pueden sumar los vectores. Se descomponen primero. Vamos a hacer un ejemplo de suma de vectores. Lo que se deben de hacer es, tienes tu vector A, tienes un vector B que le vas a sumar. Supongamos que va así el vector B. Lo que nosotros haríamos sería sumar sus componentes. En este caso, digamos que tenemos nuestra primera componente aquí, el componente de este vector en X, su componente Y. Está muy pasado. A ver. Ahora sí. Tenemos su componente en Y. Y su componente en X. De la misma manera, en nuestro otro vector tenemos nuestro componente en X, que vamos a llamar X2, subíndice 2. No que sea 2X ni nada por el estilo, sino que es otra X. Y tenemos nuestro valor de Y subíndice 2. Para sumar estos dos vectores, lo que haríamos sería una suma vectorial. De forma que tendríamos esto. Déjame lo pongo mejor de los colores de los vectores.
De forma que tendríamos X y Y más X2 Y2. Es importante que recordemos que nuestro vector resultante será X más X2 y Y más Y2. Esta es una notación que se sigue para poder ver las cosas de forma más clara. Es importante comprender que se suman las X con las X y las Y con las Y. No puedes sumar Y más X. Nunca puedes hacer eso. Solo Y con y X con X. Solo las partes que se mueven de forma vertical con las partes de vertical y las de horizontal con las de horizontal. De forma que así termina una suma vectorial.